Un vuelo de lujo, una madre con 2 niñas en clase turista, y un hombre poderoso que cree tener el control de todo. Pero cuando recibe un informe genético en pleno aire, descubre que solo una de las niñas es suya, y que la mujer que creyó haber borrado es la única que puede destruir su reputación. Lo que sigue no es solo una historia de traición, sino una caída libre sin red. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer para proteger a sus hijas? ¿Y qué pasa cuando el silencio se convierte en justicia? Quédate con nosotros. Cuéntanos a qué hora nos escuchas y desde dónde nos acompañas. Deja tu comentario abajo. Nos encantará saberlo. Primera clase en un vuelo Madrid, Sevilla. La luz suave del mediodía atravesaba las ventanillas de primera clase, iluminando los asientos tapizados en cuero claro, las bandejas de cava catalán y los mantones ligeros que algunas pasajeras llevaban con elegancia. Julián Herrera Salvatierra, impecable en su camisa blanca y chaqueta gris perla, alzó su copa con una sonrisa que había perfeccionado en ruedas de prensa y recepciones privadas. Frente a él, Sofía Alcázar, con el cabello recogido y un collar fino descansando sobre su clavícula, reía con una musicalidad estudiada mientras jugueteaba con la servilleta de tela. La mirada de ella no era ingenua, pero sí luminosa, como quien aún cree que está en la mejor historia de amor de su vida. ¿Y de verdad le dijiste al consejo que ya no volverás?, preguntó Sofía, girando lentamente la copa de cava entre los dedos. Julián sonrió sin prisa. Trabajan para mí. Ya se adaptarán. Su voz era tan suave como el burbujeo del vino. Sofía alargó la mano por encima de la mesa plegable, tocando la suya como si quisiese atrapar ese futuro que él dibujaba con tanta naturalidad. Todo parecía estar meticulosamente dispuesto. Desde el champán vintage hasta la reserva en una suite privada en Triana, y la manera en que los tripulantes de vuelo le saludaban con esa mezcla de deferencia y discreción que se tiene con las celebridades discretas. Álvaro, el joven auxiliar de vuelo con porte atento, se acercó por el pasillo con una bandeja en las manos y una sonrisa profesional. Señor Herrera, en breve iniciamos el retroceso. ¿Desea algo más? Julián levantó la mirada, ni apurado ni distante. Otra ronda de cava, por favor, y tráigale algo dulce a mi prometida. Está celebrando su ascenso a futura señora Herrera. Sofía bajó los ojos, fingiendo timidez, pero se notaba en su gesto que esperaba ese tipo de gestos públicos. Álvaro asintió cortésmente y se alejó. El murmullo leve de otros pasajeros de primera clase, el tintinear de los cubiertos sobre porcelana blanca y la música instrumental que llenaba los silencios, daban al ambiente un aire de revista de viajes. Sofía estiró las piernas, cruzándolas con soltura. Julián se reclinó ligeramente en su asiento, el reloj de oro brillando bajo la luz cálida, y observó cómo ella cerraba los ojos por un segundo, como si ya saboreara los días de descanso que les esperaban. Álvaro volvió minutos después, pero esta vez su sonrisa era más tensa, más medida. Se inclinó hacia Julián como si fuera a contarle un detalle exclusivo. La bandeja seguía en su mano, pero sus palabras no coincidían con la calidez habitual. «Señor», dijo con voz discreta, «su esposa acaba de abordar. Está en clase económica, con 2 bebés». El silencio que siguió duró apenas un instante, pero el tiempo pareció doblarse en ese espacio reducido. La copa en la mano de Julián resbaló. No se rompió, pero el sonido hueco del cristal golpeando la mesa fue suficiente para romper la atmósfera. Sofía levantó la cabeza, confundida. Álvaro, con el rostro neutro, continuó. Ella pidió no ser molestada. Sofía parpadeó. ¿Perdón? ¿Qué esposa? Julián no respondió. Miraba hacia la cortina que separaba la cabina, inmóvil, como si del otro lado se hubiera abierto un abismo. Su mente corría, pero sus gestos seguían perfectamente controlados, como un actor esperando la siguiente línea del guión. Por dentro, lo sabía. Aunque tratara de buscar explicaciones alternativas, reconocía la verdad en esa simple frase. Clara. Ella lo había encontrado. El silencio volvió, más pesado que antes. Sofía se inclinó un poco. ¿Esto es una exnovia? Julián no se movió. La tensión en su mandíbula era la única pista visible de su inquietud. Sus dedos apretaban el apoyabrazos como si pudiera deshacer con fuerza la realidad que acababa de estrellarse contra él. Esto no era parte del plan.
Él había tomado todas las precauciones. Detectives privados, cuentas separadas, acuerdos de confidencialidad, itinerarios ocultos. Clara no debía saber nada sobre ese vuelo. Y sin embargo, allí estaba, con dos niñas que nunca quiso ver, con una presencia que él no podría ignorar. Sofía entrecerró los ojos. ¿Ahora quién es ella? Julián finalmente se giró hacia ella. Sus labios se movieron, pero la frase que pronunció carecía de fuerza. No es nadie. Ni siquiera él se creyó esa respuesta. Detrás de él, la puerta de la cabina se cerró con un leve chasquido metálico. Los motores empezaban a rugir con esa cadencia creciente que anuncia el despegue. El capitán saludó por megafonía. Los últimos cinturones se ajustaban. Sofía retiró la mano. Julián Herrera Salvatierra, acostumbrado a tener el control de cada espacio que pisaba, se quedó por primera vez sin reacción. El aire dentro del avión se volvió espeso, cargado de una electricidad que no tenía que ver con la atmósfera, sino con lo inevitable. El vuelo a Sevilla acababa de despegar, pero la caída ya había comenzado. Desde la fila 22, Clara Domínguez Muñoz apretó los brazos alrededor del cochecito doble, mientras sus hijas se mecían suavemente. Sus ojos miraban al frente, sin pestañear, sin necesidad de provocar. No necesitaba que la vieran, solo que la sintieran, porque el tiempo de las palabras ya había pasado. Clara Domínguez Muñoz avanzó por el pasillo con el cochecito doble sin prisa, pero sin dudar. La auxiliar de la puerta le había ofrecido embarque prioritario al verla sola con las gemelas, pero ella lo había rechazado con una leve sonrisa y un gesto suave de la cabeza. No quería atención. Todavía no. Prefería que la notaran cuando ya fuera demasiado tarde. Una de las niñas, Lucía, dormía profundamente, con la cabeza ladeada. La otra, Alba, mantenía los ojos muy abiertos, observando las luces del techo con una serenidad que le recordaba al padre que no conocía. Clara llevaba puesta una blusa blanca algo arrugada, unos vaqueros que le quedaban más sueltos desde que apenas comía y el moño improvisado con un lápiz viejo. Olía ligeramente a talco y fórmula para bebés, pero su mirada era firme. No llevaba maquillaje. No lo necesitaba. Se había preparado para ese día durante meses, repasando mentalmente cada paso, cada cruce, cada silencio. Mientras caminaba por el puente de embarque, su corazón no latía con miedo, sino con anticipación. La diferencia entre ambas sensaciones era mínima, pero ella la distinguía perfectamente. Al entrar en el avión, un tripulante joven le sonrió con educación. «Bienvenida a bordo, señora». Clara asintió en silencio y continuó hacia la parte trasera. Pasó junto a la cortina de primera clase sin mirar directamente, pero su piel se tensó ligeramente, como si sintiera un campo eléctrico detrás de la tela. Sabía que estaba allí. No necesitaba verlo. El mismo aire lo delataba. Su asiento estaba asignado en la fila 22, junto a la ventana, con el espacio justo para instalar el portabebés sobre el asiento contiguo. Acomodó a las niñas con movimientos mecánicos, precisos. Dejó una pequeña bolsa a sus pies, preparó 2 biberones y colocó las mantas en posición. Una mujer de mediana edad, que se sentaba junto a ella, la miró con amabilidad. «Gemelas», Clara asintió. «Valientes, ¿eh? Viajar sola con 2 bebés no es cualquier cosa». Clara sonrió brevemente. «Gracias. Me acostumbré a hacer muchas cosas sola». La mujer, que se presentó como María Jesús, asintió con respeto y sacó sus auriculares. La luz del cinturón de seguridad seguía encendida, y el murmullo de los pasajeros llenaba el espacio entre los anuncios por megafonía. Clara respiró hondo y cerró por un instante los ojos. Visualizó mentalmente el contenido de su bolso. Copias impresas de los documentos legales, una memoria USB con grabaciones, la carta notarial que esperaba entregar a bordo. Había enviado un correo anónimo a 3 periódicos sevillanos 15 minutos antes de embarcar. Uno de ellos ya había abierto la notificación. El otro la había marcado como urgente. Sabía que los reporteros estarían esperando en la terminal de Sevilla cuando aterrizara. Pero eso era después. Ahora, el silencio era su herramienta. Abrió el bolsillo lateral del bolso y comprobó el sobre. Estaba cerrado, sin marcas visibles, con una anotación simple: entregar tras el servicio de café. No había firmado con su nombre.
No era necesario. En el reverso, una nota escrita a mano en tinta negra decía: documentación legal. Entrega prioritaria al pasajero de primera fila, lado ventanilla. Era todo lo que Álvaro, el auxiliar de vuelo, necesitaría. Lo había visto en la puerta. No había cambiado mucho desde la última vez. Se conocían de antes. No eran amigos, pero él sabía quién era ella. Y ella sabía que él sabría qué hacer cuando el momento llegara. Mientras tanto, Clara observaba el movimiento de los pasajeros. Algunos ya hojeaban revistas, otros se quejaban del espacio para las piernas. Había una pareja joven peleando en voz baja 3 filas delante, y un niño pequeño que no dejaba de patear el respaldo del asiento. Todo seguía su curso habitual, como si nada estuviera a punto de estallar a bordo de aquel vuelo aparentemente común. Clara acarició el cabello fino de Lucía, que dormía con la boca ligeramente abierta, y luego ajustó el chupete de Alba, que parecía luchar contra el sueño. La cortina de primera clase se movió apenas por una ráfaga de aire. Clara no levantó la cabeza. No lo necesitaba. Sentía la incomodidad que cruzaba desde ese espacio. Podía imaginar a Julián en su asiento de cuero, perfectamente peinado, con su chaqueta hecha a medida y su reloj suizo, intentando mantener la compostura mientras su mundo, por fin, se doblaba. Él no podía borrarla si ella estaba a 10 filas de distancia. No podía reducirla a una cifra si ella tenía una voz. Y ese día, aunque no gritara, hablaría más fuerte que nunca. La señal de cinturones volvió a sonar. El avión comenzaba a moverse hacia la pista. Clara tomó a las niñas en brazos, abrazándolas contra el pecho. Sintió cómo los motores vibraban bajo sus pies, cómo el ruido aumentaba, cómo la cabina se inclinaba ligeramente hacia atrás. No se inmutó. A medida que el avión ascendía, también lo hacía algo dentro de ella. No era rabia, no era venganza, era determinación. Era ese punto exacto en que una mujer ya no tiene miedo y decide escribir su historia sin pedir permiso. Una de las niñas gimió. Clara bajó la cabeza, la meció con suavidad. Chist, mi amor, va a oírte. No hablaba del pasajero de al lado, ni de la señora amable que dormía a su izquierda. Hablaba de él, de Julián, de ese hombre que la había dejado sola desde la primera ecografía, que había desestimado su existencia como quien desactiva una alarma molesta. Pero esa alarma no se apagaba. Había crecido. Se había duplicado. Ahora tenía 2 nombres, 2 voces, y estaba sentada en el mismo vuelo, a solo metros de él. Clara miró por la ventanilla. No observaba las nubes, miraba la distancia, la que había construido en silencio desde aquel día en que entendió que no podía esperar justicia de quien no entendía la responsabilidad. Miraba hacia adelante. No hacia lo que había perdido, sino hacia lo que aún podía proteger. No necesitaba que nadie le diera la razón. Solo que él, por primera vez, no pudiera escapar. Porque cuando el café llegara y él sobrecambiara de manos, todo se pondría en marcha. Y ya no habría marcha atrás. Álvaro avanzó por el pasillo central con una bandeja en las manos, pero esta vez no llevaba cava ni dulces. Su expresión había cambiado. La sonrisa habitual que ofrecía a los pasajeros de primera clase se había tensado, como si cada paso hacia adelante le pesara más que el anterior. Entre sus dedos, sostenía un sobre blanco sellado con tinta negra. No era una carta cualquiera. No contenía un menú de vinos ni una oferta de upgrades. Era algo más preciso, más definitivo. Llegó hasta el asiento 1A. Se detuvo justo al lado de Julián Herrera y se inclinó ligeramente. Su voz fue suave, pero lo suficientemente clara como para ser escuchada por quienes estaban cerca. Señor Herrera, ha sido notificado formalmente. El silencio que siguió se impuso sobre el murmullo del motor. Sofía, sentada junto a Julián, giró el rostro con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Julián no respondió de inmediato. Tomó el sobre con dedos tensos. Lo observó como si no entendiera qué hacía ahí. Álvaro no esperó reacción alguna. Simplemente asintió con cortesía y se alejó con paso firme, dejando a su paso una estela de curiosidad. Una mujer de la segunda fila dejó de leer su revista. Un hombre al otro lado del pasillo fingió revisar mensajes en su móvil, aunque la cámara de su dispositivo claramente apuntaba hacia el rostro de Julián. Sofía lo observó en silencio.
Julián no abría el sobre. Lo sostenía sobre las rodillas, con la mirada fija en el logo discreto del despacho de abogados que figuraba en la esquina superior. Ella le rozó el brazo. «¿Qué es eso, Julián?». Él parpadeó, como volviendo de una pausa involuntaria, y finalmente rasgó el borde del sobre. Desplegó 6 hojas engrapadas. El papel temblaba entre sus dedos. Los primeros términos eran técnicos, fríos, casi impersonales. Solicitud de divorcio, custodia exclusiva, congelación de activos, pensión alimenticia retroactiva de 9 meses. Pero lo que realmente le hizo perder el aliento fue una frase resaltada en negrita. Confirmación genética. Solo una de las niñas es hija biológica del señor Herrera. Sofía lo miró, sin comprender del todo. Él se hundió en el asiento. La copa de cava, aún llena, permanecía olvidada en la bandeja. Los motores zumbaban con regularidad, pero el aire se había vuelto espeso. Un cosquilleo recorrió la nuca de Sofía. Se inclinó ligeramente hacia los documentos y alcanzó a leer, casi sin querer, el nombre de Clara Domínguez. Lo reconoció de inmediato. No era un nombre que Julián usara a menudo, y cuando lo hacía con frialdad. Ella es calculadora, solía decir. Controladora, difícil. Pero esa frialdad ahora se convertía en una figura visible, en documentos firmados, en consecuencias inevitables. Sofía lo interrumpió con un hilo de voz. ¿También me mentiste a mí? Julián levantó los ojos, pero no supo qué decir. El gesto que siempre lo salvaba en las negociaciones, esa sonrisa condescendiente, esa manera de desviar la atención con encanto, ahora no encontraba salida. Había sido sorprendido sin pretexto. Estaba desnudo en su mentira. Ella se enderezó lentamente. No lloraba, no gritaba. Simplemente se separó de él, como si algo dentro se hubiera partido en un lugar exacto. Sus labios se entreabrieron, como si buscara una última palabra, pero no llegó. El silencio fue más contundente. El asistente de vuelo volvió a pasar ofreciendo toallas calientes. Sofía lo miró con amabilidad, pero no aceptó nada. En su bandeja seguía el pastelito intacto que Julián había pedido para celebrar su supuesto ascenso. Nadie lo tocó. Un pasajero en la fila de atrás murmuró algo. «Ese es Herrera, ¿verdad? El de las fundaciones. El del caso de Marbella». Otro respondió en voz baja. Y esa de al lado era la influencer que salió en la portada de «Hola», el mes pasado. Los cuchicheos se propagaban como humo en una cocina cerrada. Julián los oía, aunque intentaba mantenerse impasible. El orgullo, ese escudo que había construido durante años, comenzaba a mostrar grietas. Intentó volver a leer el documento, buscando una cláusula salvadora, una ambigüedad legal que pudiera desactivar el desastre. Pero las palabras se sucedían con precisión quirúrgica. Clara había cubierto cada detalle, desde la prueba de paternidad hasta la cláusula de alejamiento inmediata tras el aterrizaje. Todo estaba previsto. Incluso el momento, entrega a bordo, con testigos, sin posibilidad de evasión. Sofía giró lentamente el rostro hacia la cortina de la cabina. No dijo nada, pero su expresión cambió. El hilo de comprensión que había empezado a desenredarse ahora cobraba forma. Ya no eran celos. Era revelación. Era la certeza de que nunca fue el centro de su historia, sino una pieza más, una vitrina. ¿Quién es Clara? ¿Realmente? Preguntó. No para obtener respuesta, sino para afirmarlo. Julián tragó saliva. Volvió a mirar los papeles, sin leerlos. Estaban ahí, sí, pero él ya no tenía control. Sofía se levantó. No dijo a dónde iba. No pidió permiso. Solo se alejó con pasos firmes, mientras las miradas de varios pasajeros la seguían. Julián la observó, queriendo llamarla, pero no lo hizo. No había palabras que pudieran revertir lo que estaba en marcha. Desde la clase económica, Clara lo vio todo sin moverse. No necesitaba estar cerca. El daño no era una explosión. Era una marea que lo iba arrastrando centímetro a centímetro, y ella ya no necesitaba empujar. Simplemente esperaba. Porque la caída no necesitaba testigos y había consecuencias. Porque el silencio también sabía decir, te vi y no me fui. La bandeja de Sofía tembló sobre sus piernas mientras Julián guardaba el sobre sin mirarla. Ella mantuvo las manos sobre sus muslos, los dedos ligeramente en tensión, sin saber si hablar o esperar. El silencio que había entre ellos no era nuevo,
pero nunca había sido tan visible, tan incómodo. El hombre que solía seducir con frases pulidas, ahora apenas respiraba, con la mirada clavada en el respaldo del asiento de enfrente, como si ahí estuviera escrita alguna salvación. Sofía bajó los ojos hacia la copa intacta, la misma que minutos antes pensaba levantar en celebración. Ahora parecía una burla. Intentó recuperar la compostura. Alzó la cabeza y preguntó en voz baja: «¿Qué es todo esto, Julián?». Él tardó en reaccionar, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Finalmente dijo: «No es lo que parece». Ella sonrió de lado, sin alegría. «Entonces dime qué es». Julián soltó el aire lentamente. Buscaba palabras, pero todas le sabían a excusa. Una situación complicada. Sofía alzó una ceja. «Complicada es que no quede leche para el café. Esto es otra cosa». Mientras la conversación se deshacía entre frases a medio terminar, Sofía recordaba con claridad momentos que ahora le parecían pistas. Las llamadas que él cortaba rápido. Las veces que decía que viajaba por negocios cuando en realidad desaparecía por días. Las evasivas cuando ella preguntaba si tenía hijos. Él lo había negado sin hacerlo del todo. «No tengo contacto con ella». Eso había dicho, pero nunca dijo «no tengo hijos». Ella había llenado los huecos con suposiciones cómodas. Había creído en esa narrativa porque le convenía. Ahora, con un sobre las rodillas y una palabra que no había sido pronunciada, esposa, flotando en el aire, Sofía se sentía estúpida. Intentó leer el documento mientras él lo mantenía entre los dedos. Reconoció términos que no necesitaban explicación. Custodia, patrimonio, orden judicial. Todo estaba dicho, aunque él se empeñara en silenciarlo. Julián rompió el silencio con un intento torpe de desviar el tema. «Cuando lleguemos a Sevilla, lo hablamos con calma». Sofía giró el rostro hacia la ventanilla. El cielo estaba despejado, un azul suave que contrastaba con la presión que sentía en el pecho. «¿Con calma?», repitió. «¿Después de esto?». «Después de enterarme de que tienes una esposa, 2 hijas y un divorcio en proceso firmado a bordo». Julián apretó la mandíbula, pero no respondió. Sabía que cualquier palabra solo empeoraría las cosas. La auxiliar de vuelo ofrecía café con leche en voz baja, y el tintineo de las cucharitas en las tazas de porcelana se mezclaba con el zumbido del avión. Sofía aceptó una taza y la sostuvo con ambas manos, como si el calor pudiera estabilizarla. Dio un sorbo lento, sin mirar a Julián. En su mente se repetía una frase que no sabía dónde había leído. A veces, el amor no es un error. El error es no ver lo que estaba frente a ti. Después de unos minutos, se levantó con decisión. Caminó por el pasillo sin mirar atrás. Al llegar cerca del baño, se detuvo. Fingió esperar turno, y en realidad, solo observó. Corrió discretamente la vista hacia clase económica. Entonces la vio, Clara, con el cabello recogido de forma sencilla. Sostenía a una niña dormida mientras la otra jugaba con un sonajero de tela. No había rabia en su rostro, tampoco orgullo, solo una calma peligrosa, de esas que nacen de haber estado mucho tiempo en silencio. Sofía sintió que algo se rompía dentro. No era solo la mentira, era la imagen, era ver a la otra, a la real, a la mujer que él había dejado atrás, pero que nunca estuvo ausente. Sofía regresó lentamente a su asiento. Julián seguía inmóvil. No alzó la vista. Fingía leer el documento, pero sus ojos estaban vacíos. Ella colocó la taza en la bandeja sin hacer ruido. Lo miró un momento. Sus palabras salieron con un tono seco, casi susurrante. «¿Quiénes son ellas, Julián? Dímelo sin rodeos». Él levantó la vista, finalmente. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido. Su garganta parecía sellada. Sofía sostuvo la mirada unos segundos más, y luego volvió a girar la cara hacia el pasillo. Ya no necesitaba respuesta. Ya la tenía. A su alrededor, los pasajeros seguían con sus actividades. Un hombre leía un periódico viejo. Una mujer mayor dormitaba con un pañuelo sobre los ojos. Una pareja murmuraba cosas entre sí. Nadie parecía mirar directamente, pero todos escuchaban, como si ese drama íntimo, silencioso, se hubiese convertido en una ópera sin música, donde cada gesto decía más que cualquier aria. Julián tragó saliva, bajó la cabeza.
Con los dedos temblorosos, dobló el documento y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Por un segundo, pareció más pequeño, más humano. Pero Sofía ya no veía al hombre con el que fantaseaba con recorrer Santorini. Ahora solo veía al hombre que no sabía sostener verdades. La luz de cinturones se encendió de nuevo. El capitán anunció por megafonía una leve turbulencia. Las azafatas revisaban que todo estuviera en orden. El cielo seguía despejado, pero dentro del avión, la presión aumentaba. Sofía ajustó su cinturón, cerró los ojos, no para dormir, sino para no llorar, porque las lágrimas no eran por él, eran por sí misma, por no haberse escuchado antes, por haber creído que los silencios largos eran descanso y no advertencia. Clara, desde la fila 22, alzó brevemente la vista. No miró hacia primera clase, pero supo que el temblor ya había comenzado. Y lo que tiembla, antes o después, termina por caer. Clara alzó la mirada un instante. No hacia él, sino hacia lo inevitable. El murmullo de los pasajeros se mezclaba con el zumbido de los motores y el tintineo suave de las tazas de café que las azafatas repartían con precisión mecánica. El aire en clase económica se sentía más cargado que al embarcar, aunque la temperatura seguía siendo la misma. Había algo en la atmósfera, una vibración contenida, como si todos supieran sin entenderlo del todo que algo estaba a punto de suceder. Las niñas dormían tranquilas. Lucía con las manitas sobre el pecho, Alba chupando con ritmo lento un chupete, desgastado por el uso. Clara mantuvo el contacto visual con el pasillo, no con una intención concreta, sino como quien espera una señal. María Jesús, la señora sentada a su lado, le susurró: «Viaje tranquilo, ¿verdad?». Clara asintió con una sonrisa leve. «Sí, al menos por ahora». La mujer volvió a sus auriculares, sin saber que estaba sentada junto a la razón por la que el avión se había convertido en un teatro de verdades ocultas. Clara se acomodó ligeramente. Estiró los hombros, se ajustó el pañuelo de las niñas. Todo gesto era pequeño, preciso, no porque buscara parecer perfecta, sino porque ya lo había ensayado en su mente demasiadas veces. Cada paso, cada minuto, nada se había dejado al azar. Frente a ella, un joven consultaba su móvil en modo avión. Una pareja 2 filas más adelante discutía en voz baja sobre el menú. Una niña de unos 7 años se quejaba de que no podía ver la película. Todo era cotidiano. Todo era ruido de fondo. Nadie parecía saber que, en un pequeño compartimento lateral del bolso de Clara, reposaba un documento capaz de cambiar la historia de un hombre que aún creía tenerlo todo bajo control. Clara volvió a repasar mentalmente la ruta. El sobre blanco con la nota escrita a mano. Entregar después del café. La letra era firme. Clara no había dudado al escribirla. Álvaro, el auxiliar de vuelo, ya la había visto. Él había estado en aquel evento de recaudación en Málaga hacía años, cuando ella aún era la esposa visible. No hablaban desde entonces, pero se habían reconocido. Él no hizo preguntas. Solo asintió cuando ella le entregó el sobre, como si entendiera que en ciertos momentos la neutralidad era la forma más alta de respeto. Mientras tanto, en primera clase, la tensión ya era palpable. Aunque Clara no podía verlo directamente, lo sentía, lo sabía. Sofía se había levantado. Había caminado hasta los baños. Y luego se había detenido, no para entrar, sino para mirar. Clara había sentido sus ojos, su pausa, su vacilación. Había sentido ese momento exacto en el que una mujer comprende que su lugar en la historia no es el que le habían contado. No por celos, no por rabia, sino por despertar. Julián, sin embargo, seguía creyendo que el guión podía salvarse. Que con un buen discurso, una sonrisa medida y un plan bien diseñado podría desactivar lo que venía. Pero eso no era un escándalo que apagar. Era una verdad que había crecido en silencio, como las raíces bajo tierra, y ahora emergía, inevitable. Clara bajó la vista. Acarició el cabello de Alba. Luego miró hacia la parte delantera de la cabina, donde Álvaro pasaba bandejas con galletas y zumo. Él la vio, fugazmente. Ella asintió. No se dijeron nada. No era necesario. Él sabía qué venía después. El sobre estaba preparado. El momento también.
El trayecto entre el carro de bebidas y el asiento de Julián era corto, pero suficiente para que todo cambiara. El pasajero del otro lado del pasillo se inclinó un poco, curioso. ¿Son mellizas?, preguntó con tono amable. Clara asintió. Sí, Lucía y Alba. El hombre sonrió. Se parecen muchísimo. ¡Qué suerte la suya! Clara respondió con un tono suave. La suerte se trabaja. Y volvió la mirada al frente. En su mente, regresaron imágenes sueltas, no recuerdos románticos, sino escenas concretas. La ecografía, la carpeta de gastos prenatales, la noche en que Julián dijo que un hijo podía ser un accidente, pero dos era una trampa. Clara había escuchado esa frase sin moverse, y desde entonces había empezado a prepararse, no para una venganza, sino para sobrevivir sin pedir permiso. Álvaro giró por última vez el carrito hacia la cocina. Sus manos se movían con fluidez, pero en sus ojos había una inquietud suave. Sabía lo que debía hacer. Sabía que lo haría. Clara lo vio detenerse, sacar el sobre con discreción y guardarlo en el bolsillo interno de su chaleco. Lo ajustó con un gesto rápido, como quien acomoda algo invisible. Se giró hacia primera clase. Clara bajó la vista una última vez, no para esconderse, sino para abrazar a sus hijas. El futuro estaba en marcha. Ella no necesitaba aplausos, solo necesitaba que, esta vez, nadie pudiera decir que no lo vio venir, porque la línea delgada del silencio también era un arma, y ella la había convertido en su escudo. Álvaro avanzó por el pasillo, como si llevara una carta bomba en la bandeja. El sobre blanco, con la anotación escrita en tinta negra, reposaba junto a un par de servilletas y una taza vacía. Desde fuera, parecía solo otro servicio más, pero sus manos lo sostenían con el cuidado de quien transporta algo frágil y peligroso a la vez. Al llegar a la cortina que separaba la primera clase, se detuvo. Respiró hondo, cruzó el umbral y caminó directo hacia el asiento 1A. Julián estaba recostado ligeramente, con la vista fija en la pantalla del móvil. No notó la presencia hasta que la sombra de Álvaro cubrió parte de su bandeja. «Señor Herrera», dijo el auxiliar, con voz firme pero discreta, «esto es para usted. Ha sido notificado formalmente». Dejó el sobre frente a él, sin añadir nada más. Luego se dio la vuelta y regresó por donde vino, sin esperar reacción. Un murmullo leve recorrió la fila. Una mujer contuvo el aliento. Un hombre alzó su móvil con disimulo. Los ojos de Sofía se abrieron lentamente, como si todo el aire de la cabina hubiera cambiado de densidad en ese instante. Julián permaneció inmóvil durante varios segundos. Sus manos estaban sobre las rodillas, pero no se movían. Finalmente, bajó la vista hacia el sobre. El mundo exterior se redujo al papel sellado que descansaba frente a él. Lo tomó con los dedos y, con un movimiento brusco, rompió el borde. Sacó 6 páginas engrapadas, llenas de líneas grises, márgenes perfectos y palabras que no admitían interpretación. En la parte superior, el título, Demanda de divorcio, entrega oficial a bordo. Sofía se inclinó ligeramente hacia él. No dijo nada, pero su expresión ya no era de sorpresa, sino de sospecha confirmada. Julián tragó saliva. Pasó la primera página, la segunda, y allí estaba, en negrita. Clara lo había marcado a propósito. Confirmación genética adjunta. Solo una hija biológica del señor Herrera. Sus pupilas se dilataron. El aire se hizo espeso. Los motores del avión zumbaban como un recordatorio constante de que estaban atrapados en el aire, sin posibilidad de salir, sin opción de esconderse. Sofía leyó por encima del hombro, sin permiso, pero ya no le importaba la discreción. Su voz emergió, baja pero clara. «¿Qué significa esto?» Julián no contestó. Apretó los dientes. Sus dedos arrugaron los bordes del papel. La presión en su pecho aumentaba con cada línea. El informe legal no dejaba hueco para el consuelo. Custodia exclusiva para Clara. Manutención retroactiva. Cuentas congeladas. Cláusula de alejamiento al aterrizar. No era solo una separación, era una sentencia. Y Clara la había ejecutado en pleno vuelo, con precisión quirúrgica. Sofía se recostó en su asiento. Cerró los ojos por un momento. Luego se volvió hacia él. «¿Lo sabías?» Julián murmuró. No con certeza. Ella bufó, sin levantar la voz.
No hace falta certeza para ser decente. No hubo respuesta. Solo el eco de una verdad que ya no podía ocultarse. El teléfono de Julián vibró en su bolsillo. Lo sacó. Sin señal, sin escape. Solo altitud. En la fila de atrás, alguien cuchicheó. «Ese es el empresario del caso de las becas, ¿no?». Otra voz contestó. «Y esa rubia es la influencer. Pero parece que hay otra mujer en el avión». Las palabras se arrastraban por la cabina como humo lento. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían. Clara, desde clase económica, lo observaba todo. No directamente. No necesitaba hacerlo. Sentía el cambio de aire. El temblor en la estructura. Era como mirar cómo un edificio se agrieta antes de caer. Sus hijas seguían dormidas. Lucía se movió apenas, girando la cabeza sobre el hombro de su madre. Clara la acarició, sin mirar a su alrededor. Ya estaba hecho. Sofía giró de nuevo hacia Julián. Su voz era más baja, pero más firme. «Los trajo a propósito, ¿verdad?». Él levantó la mirada. Y por primera vez, no mintió. Sí. Ella desvió la vista. Su rostro era una mezcla de tristeza y claridad. No tenía lágrimas, solo comprensión. Y eso dolía más. Porque no se trataba de traición. Se trataba de haber sido usada. Julián no intentó justificar nada. Sabía que no servía. El sobre seguía allí, abierto. Las hojas dobladas a medias. El mundo que había construido a base de control se deshacía entre sus manos. Isabela, la imagen. Sofía, el adorno. Clara, la amenaza. Pero en ese momento todos esos nombres eran parte de una misma historia, la que él no supo sostener. El avión vibró ligeramente. El capitán anunció una ligera turbulencia. Los pasajeros se ajustaron los cinturones, pero el verdadero sacudón no venía del cielo. Venía del interior. De ese punto, donde la verdad se encuentra con la consecuencia. Sofía no volvió a hablar. Se levantó con movimientos lentos. Caminó hacia la parte trasera, pasando junto a la cortina. No miró a Clara, pero la vio. La reconoció. No como rival, sino como alguien que ya no necesitaba explicar nada. Julián quedó solo, con las hojas en el regazo y la copa sin tocar. El silencio se instaló a su alrededor como una condena. Ya no era el centro de atención. Ahora era el ejemplo de lo que se pierde cuando se juega con todo. El avión seguía su curso, pero su vida, esa que había diseñado al milímetro, ya no tenía dirección, solo caída. Clara ajustó el fular de las niñas y pensó, esto apenas empieza. Julián se quedó congelado, sosteniendo el informe como si fuera una sentencia, porque lo era. No levantó la vista, no escuchó el sonido del carrito de bebidas, ni el murmullo de los pasajeros. Todo lo que lo rodeaba se volvió un zumbido lejano. Sus ojos estaban fijos en esas líneas impresas, especialmente en la que le atravesaba el pecho como un puñal. Confirmación genética. Solo una hija biológica del señor Herrera. La pregunta se formó en su mente con la claridad de una campanada. ¿Cuál? La garganta se le cerró. Se incorporó con movimientos lentos, como si sus músculos se resistieran a aceptar lo que su cerebro ya sabía. Guardó el informe en el bolsillo interior de la chaqueta y caminó hacia clase económica. Cada paso era pesado, como si la moqueta del pasillo se hundiera bajo sus pies. Sabía dónde estaba. Había evitado mirarla hasta ese momento, pero ahora no podía más. No podía con la incertidumbre, con la humillación, con la realidad de no saber cómo se llamaban sus hijas. Llegó hasta la fila 22. Clara estaba sentada junto a la ventanilla. Las dos niñas dormían sobre ella, una en cada brazo, como dos pequeñas promesas que nunca se cumplieron. Ella no se sobresaltó. Lo vio llegar desde el reflejo de la ventanilla y no hizo gesto alguno. Cuando él se detuvo a su lado, lo miró con una calma que no era indiferencia, sino certeza. Él bajó la voz, aunque su tono era tenso, como un hilo que está a punto de romperse. ¿Qué demonios es esto? Clara lo miró sin parpadear. Eso, dijo con voz firme, es la verdad. Él tragó saliva. Se inclinó un poco más, tratando de no levantar la voz. ¿Cuál es mía? Ella no respondió de inmediato. Acarició la mejilla de Alba, que se removía ligeramente, y luego miró a Julián como si le hablara por primera vez.
No te lo diré, respondió. Él apretó el borde del asiento. Usaste la FIB a mis espaldas. Firmaste formularios sin consultarme. Clara asintió con serenidad. Y tú firmaste sin leer. No sabías que había 2 embriones. Porque no preguntaste. Los pasajeros cercanos comenzaban a moverse con incomodidad. Algunos fingían leer, otros observaban desde el rabillo del ojo. Julián bajó la voz aún más. Así que una de ellas no es mía. ¿Por qué demonios harías eso? Clara se inclinó ligeramente hacia él. Su voz era más baja, pero cada palabra era un disparo directo, porque sabía que no protegerías a la que sí lo era. Julián abrió la boca, pero no logró articular palabra. Clara continuó. Tú lo dijiste. No querías hijos. Desapareciste el día que te mostré la ecografía. Dijiste que un hijo era un accidente, pero 2 era una trampa. Alba gimió suavemente. Clara la meció sin apartar la vista de Julián. Su voz se volvió aún más suave. Así que creé mi propio plan de respaldo. Julián negó con la cabeza. Sus ojos se movían entre las 2 niñas, incapaz de mirarlas con claridad. Ya no eran sus hijas. Eran preguntas. Eran consecuencias. Manipulaste la ciencia, murmuró. Clara respondió sin dudar. No, manipulé el resultado. Hizo una pausa. Luego añadió. Me aseguré de que una siempre estaría a salvo, incluso de ti. Esa frase lo atravesó. Más que el informe. Más que la revelación. No podía borrarla así, pensó. No podía perder el control de esa manera. Miró a Clara con rabia contenida. No puedes hacerme esto. Ella sostuvo su mirada. Ya lo hiciste tú. Solo pensaste que me quedaría borrada. Una azafata pasó con una bandeja. No se detuvo. No quiso interrumpir. Julián sintió que algo dentro de él se rompía. No era solo el orgullo. Era la imagen que tenía de sí mismo. No conocía a estas niñas. No sabía cuál era suya. No recordaba si alguna vez quiso saberlo. Y sin embargo, ahí estaban. Dormidas, tranquilas. Ajeno a la tormenta que giraba alrededor. Retrocedió un paso. Luego otro. No dijo nada más. Ni un adiós. Ni una excusa. Caminó por el pasillo de regreso a su asiento. El cuerpo rígido. La mirada perdida. No sabía qué hacer con las manos. Las metía en los bolsillos. Las sacaba. Se las frotaba. Como si pudiera borrar con fricción todo lo que acababa de escuchar. Clara exhaló despacio. Volvió a acomodar a las niñas. Alba se acurrucó más cerca de su pecho. Lucía bostezó y se volvió hacia el lado contrario. Todo seguía en orden. Nada había estallado. Pero el cambio ya se había producido. El equilibrio ya no era el mismo. Desde su asiento, un pasajero anciano en diagonal le susurró con respeto. «Es usted fuerte». Clara sonrió levemente, sin responder. No lo necesitaba. Ya lo había dicho todo. Julián llegó a primera clase y se desplomó en su asiento. La copa de vino seguía allí, intacta. El móvil vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Por primera vez en años, no tenía un plan. No había una salida brillante, una llamada a tiempo, una estrategia, solo altitud y una caída que ya no podía detener. El documento seguía en su chaqueta, pero lo que le pesaba no era el papel. Era la duda, era la ausencia, era no saber cuál. Y peor aún, empezar a preguntarse si alguna vez quiso saberlo. Sofía lo vio pasar como un fantasma por el pasillo. Ya no quedaba nada de aquel hombre de los anuncios, de las cenas con velas en terrazas privadas, de las promesas que susurraba en habitaciones de hotel. Lo observó sin inmutarse. No era venganza lo que sentía. Era claridad. Julián caminaba con los hombros hundidos, el rostro demacrado, las manos vacías. No traía disculpas, ni flores, ni explicaciones. Solo traía la presencia de quien, por fin, entendía lo que había destruido. Cuando llegó a su fila, se detuvo un segundo, como esperando que ella le abriera un espacio, una frase, un gesto. Sofía no se movió. Tenía los brazos cruzados, la mirada fija al frente. Los auriculares seguían puestos, pero la música estaba apagada. Escuchaba todo, cada respiración, cada palabra que no se decía. Julián se agachó a su lado, con voz baja. «Déjame explicarte». Sofía no giró la cabeza, no lo miró.
contestó con la serenidad de quien ya tomó una decisión. No quiero una explicación. Quiero distancia. Él insistió, murmurando. No fue así como lo planeé. Sofía suspiró, todavía sin mirarlo. Ese es el problema, Julián, que todo lo planeas. Hubo un silencio breve. Luego ella volvió a hablar, más despacio. No es por Clara, no es por las niñas, es por mí. Julián frunció el ceño. No entendía. Estaba acostumbrado a mujeres que esperaban respuestas, que necesitaban razones para romper. Sofía no necesitaba ninguna. Ya lo había visto todo, ya lo había sentido todo, y eso bastaba. Se desabrochó el cinturón y se levantó. No tenía prisa, pero tampoco temblaba. Caminó hacia la parte trasera del avión, pasando por la cortina sin mirar atrás. Cada paso que daba era una liberación. Al llegar al área entre filas, donde los auxiliares organizaban las bandejas, se detuvo un momento. Observó por el pasillo y la vio. Clara, sentada con las niñas dormidas sobre su pecho, el rostro sereno, el cuerpo firme. No parecía alguien que estuviera celebrando una victoria. Parecía alguien que simplemente había sobrevivido. Sofía se acercó unos pasos. No quería incomodarla. No buscaba confrontación. Al pasar junto a ella, bajó ligeramente la voz. No eres lo que él decía. Eres mucho más. Clara levantó la vista. Sus ojos se encontraron durante un segundo. No hubo rencor. No hubo compasión. Solo reconocimiento. Como dos mujeres que, desde diferentes lugares, habían salido del mismo incendio. Sofía continuó caminando. Regresó a la última fila, donde quedaban algunos asientos vacíos. Se sentó junto a la ventanilla. Sacó una carpeta azul de su bolso. Dentro había apuntes, documentos, nombres. No era un proyecto comercial, era otra cosa. Algo que había empezado hace semanas, cuando escuchó por primera vez a una mujer contar cómo su pareja le había quitado el control de sus finanzas, de su voz, de su historia. Sofía se había sentido reflejada, y ahora, en medio del cielo, entendía por qué. Cerró la carpeta. No necesitaba seguir leyendo. Ya había decidido que, al aterrizar, no volvería a ser adorno de nadie. Ni esposa trofeo, ni amante de fondo. Julián, en primera clase, seguía sentado sin moverse. Tenía los ojos abiertos, pero no veía. El sobrelegal aún estaba en su regazo. La copa de vino se había calentado, olvidada. Nadie le dirigía la palabra. Los pasajeros que antes lo saludaban con admiración ahora bajaban la vista al cruzarse con él. Se había convertido en silencio, en sombra, en alguien de quien se susurra, pero ya no se escucha. En clase económica, Clara ajustó las mantas de las niñas. Una se removió, la otra bostezó. El avión vibró ligeramente, nada grave, solo una sacudida breve, como una advertencia, como un recordatorio de que todo puede cambiar en el aire. María Jesús, la señora sentada al lado, abrió los ojos y preguntó, ¿todo bien? Clara asintió, sí, todo está en orden, y lo estaba, porque por primera vez en mucho tiempo, nadie más hablaba por ella. Nadie más decidía por ella, ni en su nombre, ni en nombre de sus hijas. Sofía miró por la ventanilla. Las nubes se desplazaban lentamente bajo el avión. El sol iluminaba fragmentos del paisaje, como faros entre sombras. Sonrió para sí misma, no por haber ganado, sino por haberse encontrado, por entender que la salida no siempre es ruidosa. A veces es una caminata silenciosa hacia otra fila, hacia otro destino. El capitán anunció que en 20 minutos iniciarían el descenso. Pidió a los pasajeros que regresaran a sus asientos. Sofía no se movió. Se abrochó el cinturón donde estaba y cerró los ojos. El ruido de los motores era constante, pero en su interior, el silencio era paz. Clara volvió a mirar al frente. Las niñas respiraban al compás, una en cada brazo, 2 vidas, 2 elecciones, una certeza. El avión seguía su ruta, pero ellas ya estaban llegando, no a Sevilla, sino a casa. Los flashes estallaron al abrirse la puerta del avión, pero Clara no pestañeó. Mantuvo la espalda recta, las manos firmes sobre el cochecito doble, y las niñas dormidas, protegidas bajo una manta fina color crema. La pasarela de desembarque estaba iluminada con una claridad intensa.
Detrás del cristal se distinguían cámaras, micrófonos y una docena de personas con chalecos de prensa. Un hombre de seguridad se adelantó para abrir paso. Clara no lo miró. Tampoco respondió cuando alguien le dijo, ¿necesita ayuda para bajar? Solo asintió brevemente y empezó a avanzar, paso a paso, con los movimientos medidos de quien lleva algo más que equipaje. Llevaba verdad. Y esa pesa más. A su alrededor los murmullos crecían. Alguien gritó, ¿es cierto que una de las niñas no es suya? Otro periodista extendió un micrófono. Señora Domínguez, ¿cuánto tiempo llevaba planeando esto? Clara no dijo nada. No se detuvo. Las niñas seguían dormidas. Un leve llanto se escapó de Alba, pero fue contenido de inmediato con una caricia suave. Lucía se movió, acurrucándose contra el pecho de su madre. Nadie más habló. Nadie volvió a intentar frenarla, porque había algo en su mirada que no permitía interrupciones. No era dureza, era resolución. Más atrás, Sofía caminaba en silencio, con un pañuelo cubriéndole parte del rostro y unas gafas de sol que ocultaban los ojos hinchados. Nadie la reconoció. Pasó por la puerta lateral, reservada para la tripulación. Su salida fue limpia, invisible, justo como quería. No buscaba titulares, no buscaba cámaras, solo claridad. Y la había encontrado, sin una palabra más. En la cabina, Julián seguía sentado. No se había movido desde el anuncio de aterrizaje. Su rostro estaba hundido, la mirada perdida. Aún sostenía el sobre legal como si pesara más que todo su pasado. A su lado, dos hombres con trajes oscuros se acercaron. No eran policías, tampoco periodistas, eran abogados, gente de su propio entorno legal. Lo reconocieron con una inclinación de cabeza. Uno de ellos habló con voz seca. «Necesitamos hablar antes de que diga algo fuera». Julián asintió, aturdido, como quien camina hacia su propio eco. Se levantó, con lentitud, y echó un último vistazo a la cabina vacía. Nadie le devolvió la mirada, ni siquiera los auxiliares que antes lo saludaban con una sonrisa profesional. Ahora lo evitaban. Se había quedado sin público, sin guión y sin salida. Clara ya estaba a punto de cruzar el cristal de la terminal. Se detuvo solo un segundo para ajustar el cinturón del cochecito. Un periodista extendió la mano hacia el asa, pero ella lo apartó con un movimiento leve. No agresivo, solo firme. Aquel gesto fue suficiente. La prensa bajó el tono. Algunos guardaron sus micrófonos, otros bajaron las cámaras. Clara siguió caminando. Desde una ventana lateral se veían las luces del aeropuerto parpadeando en la pista. Las líneas blancas, los carteles digitales, los trabajadores de tierra con chalecos reflectantes. Todo seguía funcionando como si nada hubiera pasado. Pero el mundo alrededor de Julián ya no era el mismo. Su nombre dejaría de significar lo que había construido durante décadas. La caída era pública, inevitable, y no había más que hacer que asumirlo. Sofía, mientras tanto, ya había salido del edificio. Subió a un taxi sin decir una palabra. El conductor la miró por el espejo retrovisor. ¿Destino?, preguntó. Ella respondió con voz suave. Cualquier lugar donde no haya cámaras. Él asintió, encendió el motor y se perdieron en el tráfico sevillano de la tarde. El sol bajaba despacio, tiñendo las fachadas de ocre y cobre. El aire olía a azahar, a promesa de feria. Pero para Sofía, era solo libertad. En la sala de espera de llegadas, una mujer mayor con moño gris y un vestido de lino esperaba con las manos entrelazadas. Era Teresa, la madre de Clara. Al verla aparecer con las niñas, no corrió ni lloró, solo abrió los brazos. Clara se acercó. Se abrazaron sin palabras, las niñas entre ambas. Un círculo silencioso de reencuentro. Teresa susurró. «Lo hiciste, hija». Clara respondió. «Lo hicimos». Dentro del avión, el último pasajero descendía. Julián fue el último en salir. Caminaba detrás de los abogados, con la cabeza baja. Afuera, los flashes seguían encendidos. Pero esta vez no eran para él. El foco había cambiado. La historia ya no le pertenecía. Y por más que intentara, no podría recuperarla. En el andén de la terminal, Clara se detuvo un momento. Lucía señalaba hacia una pared donde una pantalla gigante mostraba imágenes del aeropuerto
incluida una toma aérea del avión. Alba, medio dormida, chupaba su pulgar. Clara se agachó y les besó la frente a cada una. No como despedida, sino como inicio. Luego miró hacia adelante, hacia la puerta automática que se abría y cerraba con ritmo constante. Cruzó sin mirar atrás. Un periodista, aún con la cámara en alto, murmuró. Ella no habló, pero dijo todo. Nadie respondió, porque era verdad. La historia ya estaba contada, y esta vez, no por Julián, sino por la mujer que él pensó que había borrado. Las niñas reían bajo el sol del parque de María Luisa. Nadie sabía quiénes eran, y eso era perfecto. Clara estaba sentada en un banco de madera, descalza, con los pies hundidos en la hierba tibia, viendo cómo Lucía y Alba pasaban de mano en mano, un osito de peluche como si contuviera los secretos del universo. La primavera sevillana desplegaba su esplendor alrededor. Los naranjos en flor perfumaban el aire. Se escuchaban a lo lejos las campanitas de un carrito de helados. A su alrededor, las familias paseaban con calma. Nadie la miraba dos veces, y así era como le gustaba. Una de las niñas tropezó al dar un paso, pero se rió antes de caer. Clara se levantó sin prisa, la levantó con ternura y le susurró. «¿Estás bien, cariño?» Alba se abrazó a su cuello. Lucía seguía explorando una hoja como si fuera oro. Clara volvió a sentarse y apoyó la barbilla sobre la cabeza de su hija. Respiró hondo. No tenía agenda, no tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo, todo estaba quieto. Pensó en lo que había aprendido allá arriba, a 10.000 metros de altura, cuando el mundo parecía flotar pero las verdades pesaban. La libertad no siempre llega con gritos. A veces llega en forma de pasos firmes, de palabras calladas, de una madre que se niega a ser borrada. No había buscado destruir, había buscado existir. Y ahora lo hacía, en un parque tranquilo, rodeada de risas que ella misma había protegido. En otro punto de la ciudad, en una sala de reuniones pequeña pero luminosa del edificio Viapol, Sofía deslizaba una carpeta sobre una mesa. Frente a ella, una mujer con ojeras marcadas y un moretón en la mejilla la miraba con desconfianza. Sofía habló con voz clara. «Está lista para testificar, y la sacaremos a salvo en silencio». La mujer asintió, con lágrimas contenidas. Sofía no sonrió. No hacía falta. Lo importante era que la otra entendiera que no estaba sola. Desde el vuelo, Sofía se había reconstruido una decisión a la vez. Cerró todas sus redes sociales. Canceló contratos publicitarios, vendió su apartamento en la costa, se unió a una asociación legal que defendía a mujeres que habían sido silenciadas. Su escritorio no tenía fotos, solo expedientes y verdades difíciles. Y cada día, al llegar, recordaba la escena en la que se levantó de su asiento y caminó lejos de Julián. No había sido impulso, había sido supervivencia. Y Julián Herrera, mientras tanto, había dejado de ser titular. Su nombre no aparecía en revistas. La junta directiva de su fundación lo había apartado discretamente. Los inversores huyeron. Las demandas se apilaron. Sus cuentas fueron congeladas. Vivía ahora en un piso alquilado a las afueras de la ciudad. Nadie tocaba su puerta. Nadie lo buscaba. Observaba el mundo desde una distancia que ya no podía cruzar. Una vez al mes, un sobre con papeles legales llegaba a su buzón. Los abría con las manos temblorosas. Siempre esperaba alguna rendija, algún error, pero no llegaba. Solo quedaba silencio. Y no el silencio elegante que solía usar en las negociaciones. Era otro. Uno áspero, que no halagaba. Volviendo al parque, Lucía se trepó al regazo de Clara, con las mejillas llenas de zumo de naranja. La miró con ojos brillantes y dijo, «Mamá». Clara sonrió y la abrazó con fuerza. «Sí, amor», respondió. Alba señaló hacia el cielo con un dedo pequeño. «Avión», dijo. Clara levantó la vista. Un jet cruzaba el cielo, apenas visible contra el azul radiante. Lo siguió con la mirada. No pensó en Julián, ni en el sobre, ni en la sala del tribunal. Pensó en el momento en que se puso de pie en ese pasillo de avión, rodeada de extraños, con sus hijas en brazos, y habló sin decir una sola palabra. Le habían servido traición. Ella devolvió paz. El viento era más suave aquí.
en la tierra, con los pies en la hierba y las manos ocupadas de verdad. Las niñas se abrazaban entre risas. El sol acariciaba los hombros de Clara. Todo estaba en orden. No perfecto, pero en paz. Y eso era más que suficiente. Una mujer pasó con un bebé en brazos y le sonrió. Clara devolvió el gesto. No necesitaba saber su historia. Solo necesitaba saber que, al menos por hoy, no estaba sola. Cerró los ojos un momento. Respiró hondo. Sintió el peso de su propia historia. No como una carga, sino como un recordatorio. Había luchado. Había perdido cosas, pero había salvado lo que importaba. Abrió los ojos de nuevo y vio a sus hijas correr tras una mariposa. Rieron con ese tipo de alegría que no se finge. Clara se levantó del banco y la siguió, paso a paso, sin prisa, porque ahora, por fin, el tiempo era suyo. Y también lo era la historia. A veces, la imagen más poderosa no es la de una victoria ruidosa, sino la de una madre en silencio, sentada en un banco, con sus hijas jugando entre naranjos y sombra. El ruido del mundo había quedado atrás, los aplausos que nunca buscó, las cámaras que no necesitó, los titulares que no escribió. En su lugar quedaban las pequeñas certezas, una caricia, un mamá, susurrado, una mariposa perseguida bajo el sol suave de Sevilla. La vida no le devolvió lo que perdió, pero le ofreció algo más valioso, la posibilidad de comenzar de nuevo sin pedir permiso, desde un lugar donde la dignidad no se negocia. En el fondo, esta historia no trata solo de un avión, ni de papeles legales o nombres en portada. Trata de cómo una mujer, sin gritar, recuperó su voz. De cómo eligió no destruir, sino proteger. Y de cómo, incluso en medio del abandono más feroz, el amor puede convertirse en un lugar seguro. Porque el perdón no siempre se da con palabras. Y a veces la forma más profunda de justicia es seguir adelante con la frente en alto. Como la lluvia que limpia sin hacer ruido, o como la luz que entra en casa por las rendijas sin necesidad de ser anunciada. En esta vida, no siempre podemos controlar cómo empieza nuestra historia, pero sí podemos elegir cómo termina. Como ese banco de parque donde una mujer escucha reír a sus hijas mientras las hojas caen despacio a su alrededor, la paz llega cuando dejamos de correr detrás del reconocimiento y empezamos a caminar hacia nosotros mismos. La familia, al final, no es quien te nombra, sino quien te cuida. Y a veces, los lazos más verdaderos no se miden por sangre, sino por quién estuvo cuando todos los demás se fueron. Si esta historia resonó contigo, tómate un instante. Mira a tu alrededor. Tal vez haya alguien que, como Clara, ha hecho mucho en silencio. O tal vez seas tú quien ha dado más de lo que recibió. Y eso también tiene valor. Si estas palabras tocaron tu memoria o tu pecho, compártelas. Porque nunca sabemos quién necesita escuchar que aún es posible reconstruir, incluso después de haber sido olvidado. Como una vela encendida en una noche sin luna, una sola acción con amor puede iluminar lo que parecía perdido.